Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Estamos hablando con Fernando López Guisado y estamos en la presentación virtual del libro Siempre nos quedará Lovecraft, que es en realidad la segunda parte de un díptico dedicado a la obra de Lovecraft, aunque este segundo volumen está pensado como un análisis de el horror cósmico adaptado en diferentes medios, ¿eh? Es decir, que hay un capítulo dedicado a los videojuegos, un capítulo dedicado al cómic, al cine, y luego un popurrí, digamos, entre teatro, juegos de rol, animación, documentales, etcétera. Es un libro muy completo que funciona como un díptico con el anterior. El anterior estaba dedicado íntegramente a la obra, al análisis de la obra de Lovecraft, la obra escrita por él, y está, y yo si me permites, diría que está más dedicado a justificar el adjetivo Lovecraftiano, ¿no? Es decir, que Justo. quizá sería más adecuado, ¿no? Porque de libros de Lovecraft hemos visto muchísimos, de todo tipo, y este me ha parecido como un análisis fundamental de este concepto de Lovecraft que abarca muchísimas cosas que tú vas relatando a lo largo del documento, ¿no? Este libro tiene el prólogo de Peter Von Sollich, que es el autor de el libro de Lovecraft Ilustrado, que es un libro absolutamente titánico, publicado también por Sí. Diabolo Ediciones, como este que estamos presentando ahora. Es un libro titánico en que intenta, a través de imágenes prácticamente en apaisado, en imágenes extraordinarias, todo el universo de Lovecraft y reconoce en su texto que digamos, desde muy jovencito ya estaba obsesionado con Lovecraft, en un momento en que no era nada popular y de hecho él comenta que le era muy difícil encontrar, antes de los años 70, encontrar los relatos que se habían publicado en la famosa editorial Arkham, digamos, después de su Bueno, muerte, ¿no? sí, ese es un detalle importante. A ver, Pete Bonsoley es un tipo que un poco lo que pasa con muchas grandes figuras que han estado en el cine, o porque el cine parece que al final solo es el actor o el director. Pero hay directores de escena, hay lo que llaman dibujantes de guión que van haciendo realmente el cine es como llevar un cómic, o sea, si llevar una historia que transformas en cómic, que transformas en imágenes. Tiene esas pequeñas tres fases y entonces Pete Bonsoley ha sido el creador y es el creador, porque claro, sigue estando aquí, vive ahí en Estados Unidos y tal, de muchos monstruos que nosotros conocemos. Es el creador de Chucky. Ha ayudado a crear a Freddy, a Darkman. O sea, él ha estado muy metido en todo el tema del Ejército de las Tinieblas y de un montón de películas Esto que ahora en ingeniería mismo lo llamamos diseño conceptual. diseño conceptual, Sí, efectivamente. Entonces, eh, Freddy es suyo. O sea, la imagen que tenemos de Freddy Krueger o de Chucky, el muñeco diabólico, es suya, la creó él. Dijo, bueno, mejor lo hacemos así, mejor que tenga la cara quemada, mejor que no sé qué, y todos esos dibujos. Entonces es un pedazo de lujo, igual que en el primero hubo un literato de enorme peso como es sí, Ramsey Campbell, sí. que en España y en los países hispanohablantes no es tan conocido por los temas de derechos de traducción, derechos de tal, pues lo mismo pasa con Pete Boscholi. O sea, es un tío muy famoso fuera de España, pero claro que suele moverse en un ámbito que no se le termina reconociendo. Todo el mundo recuerda a Wes Craven como el creador de Freddy Krueger, pero realmente el que tuvo el peso de la responsabilidad de crear a Freddy Krueger fue Pete Boschelli.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, Y él ha marcado en el prólogo una cosa muy bonita, que es eso, la dificultad que había en los años 70 de encontrar a Lovecraft. Sí. Y a partir de los 70 es cuando sufre o se experimenta, más bien que sufrir, esta explosión por la figura de Lovecraft que ha terminado desembocando en este maremoto que es ahora. Bueno, también comenta otra limitación implícita en su trabajo, que es el hecho de que hay algunos de los monstruos y escenarios digamos, de la obra de Lovecraft que no están narrados como son, con lo cual Efectivamente. da la libertad al creador, al diseñador gráfico, de poder dibujar ese monstruo, ese personaje a su criterio, ¿no? Ujú, justo, justo. Realmente una de las grandes tesis de los dos volúmenes de Siempre nos quedará Lovecraft es la manera en la que después de que Lovecraft hiciera o articulase una especie de mitología en la que el monstruo no se describe, y donde la base del horror era que el monstruo era algo desconocido, no hay una forma, no dejó un canon definido, un canon morfológico definido de cómo eran las criaturas que él mostraba, porque lo importante no era la criatura, sino lo Claro, importante era la emoción que te hace sentir. claro, Todo el resto de creadores que han seguido la estela de Lovecraft llevan intentando realmente definir a esa criatura. O sea, todos los intentos posteriores en el rol, los videojuegos, el cómic, la ilustración, e incluso el diseño de consoladores o de pins o de corbatas incluso, o sea, de atrezo, han intentado definir esa criatura que Lovecraft desde el principio tenía muy claro que debía mantenerse indefinible. claro. Hay un tema muy interesante que no había caído desde su punto de vista cronológico, y es que la recuperación en los años 70 de los libros en Estados Unidos es cuando se provoca esa eclosión, ¿no? Entonces, tú en tu libro explicas que hay algunos cómics de terror de los años 50 60 que podrían estar imbuidos, digamos, de una atmósfera de Lovecraft, pero es especialmente a partir de esa recuperación popular y el éxito editorial de los años 70 que provoca esa eclosión que especialmente es en el cómic donde vemos un gran impacto, ¿no? En numerosos, en numerosos autores y digamos, en menor importancia en el cine. Lo que pasa es que como tú lo divides por capítulos, esa reflexión cronológica la ha tenido que ir, digamos, Claro, utilizando mientras se van eh, leyendo. Pero es decir, tú ordenas los capítulos por temas y el tema cronológico es muy interesante, ¿no? claro, yo ahí sí que es cierto que en el prólogo del primer libro eso Ramsey Campbell lo definía muy bien, o sea que ha sido un fenómeno global y un fenómeno en el que había un montón de contagio, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que claro, ahí tienes que hablar, hay una... eh, al acercarse a cualquier tema, yo siempre me acuerdo de un pequeño librito de autoayuda. Yo detesto la autoayuda y tal, pero me gustó ese capítulo porque lo estaba leyendo en el AFNAC en su tiempo y estaba esperando a una persona que tenía que venir, y cogí el primer libro y se llamaba El Zen y el arte de mm, arreglar motocicletas o una cosa así. Ujú. Entonces eran un padre y un hijo que iban pues haciendo la ruta 66 sin nada de dinero en una motocicleta, entonces arreglando motocicletas, parando de pueblo en pueblo. Y el, y el hijo le pregunta una vez al padre que qué es la vida.
y el padre le dice que para comprender cualquier cosa, eh, que las cosas son como motocicletas. Entonces, para comprender cualquier cosa, tienes que desmontarlas pieza a pieza e ir colocando todas las piezas en el suelo de un garaje, ¿vale? Para eso. Pero el problema es que una vez las has desmontado, no tienes una motocicleta, sino que tienes un montón de piezas en el suelo Ah, de un muy bien. garaje, Y ese ¿sabes? símil, ese símil serviría para el índice del libro. Efectivamente, claro. O sea, Lovecraft es un fenómeno continuo que está Sí, lleno de intercontagio, que está lleno de interrelaciones sí, entre géneros. O sea, el cómic es cierto que es quizá el primero que más ha influido porque enseguida vinieron las adaptaciones de Brexia, enseguida Marvel y DC recogieron la estela de los cómics de terror de los años 60 y empezaron a introducir pequeñas cosas Lovecraftianas y eso, pues el capítulo de los juegos de rol que está en el primer volumen, que no está en este, por la importancia que tuvieron los juegos de rol. Es cierto que durante los años 70 hubo una eclosión de los juegos de rol que ya lo estamos viviendo de nuevo nos lo enseñan con cosas como Stranger Things y ese tipo de series. eh, pues buscaron un juego diferente, quisieron romper con el esquema de dragones y mazmorras de mazmorra, mato bicho, gano tesoro y encontraron en la obra de Lovecraft, Sandy Petersen encontró un filón. ¿Qué claro, ocurre? Que los juegos de rol son fácilmente transportables al ordenador para una experiencia en solitario. Entonces empezaron a surgir ya en la época de las aventuras conversacionales del Spectrum y de tal, claro. eh, varios juegos basados en la obra de Lovecraft. Y eso ya empezaron a ver como se necesitaba ilustradores para esos juegos, se necesitaban imágenes para esos juegos. Claro, estamos hablando de medios que piden imagen, Claro. que no piden imaginación, sino imagen. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, aquí sí, sí. había un filón en el mundo de los cómics en Estados Unidos, había un filón impresionante, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué ocurre? La obra de Lovecraft, como ocurre con el cine también, ya que estamos hablando de manera global, no es fácilmente transportable a la imagen. No está pensada para la imagen. Por eso todas las obras de Lovecraft basadas, o sea, todo el cine, sobre todo el cine es tan fallido porque el cómic, el videojuego, te dejan jugar con otros elementos, por ejemplo, pues Brexia usaba el frotage, el collage, te dejan jugar artísticamente con lo indefinido, pero el cine no, el cine es cámara, imagen y Ya, efecto especial. Entonces, por eso yo creo que es el gran salto que le queda a Lovecraft porque no vale. está pensado para la Vale, imagen. no, no lo había pensado así, es decir, que las limitaciones técnicas, digamos, facilita que el cómic sea más experiencial, ¿no? Y que puedan ver. Efectivamente. Vale, aparte que estamos hablando, es que la lista, yo cuando leía el libro, realmente la lista es apabullante, ¿no? Es decir, que Alberto Breccia, Corben, Miñola, Esteban Maroto, impresionante todo, ¿eh? Es decir, que Hay Bernie Wrightson, hay todo el conjunto de los creadores más importantes de cómics se han obsesionado o han tocado a Lovecraft de una manera u otra. y además Date cuenta con que estilos también muy diferentes. Justo, date cuenta que también la obra de Lovecraft se relaciona mucho con otras obras que sí han tenido unas adaptaciones tanto al cine como al cómic mucho más claras y mucho más contundentes y mucho más famosas, como ocurre con la obra de Robert E. Howard. Entonces, Conan
en el cómic es una institución, es un superhéroe de otra manera, pero es un superhéroe. O sea, Conan ha formado parte de los Vengadores en momentos de What If. Sí, O sí, 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 sea, sí, sí. entonces hay un montón de crossovers. Eh, al final, la obra de Conan y la de Lovecraft, por así decirlo, todas las creaciones de Robert y Howard y Lovecraft, que eran íntimos amigos, están muy relacionadas. ¿Qué ocurre? Uno narraba de forma de que no fuera definible y Robert E. Howard buscaba la aventura, buscaba la trepidancia, buscaba que lo visible, la heroicidad, la Sí, épica. sí, claro. Entonces, eso ayudó mucho ese nuevo contagio a que Lovecraft empezara a surgir como un tema de interés y un autor al que saltar después de Robert Howard. Bueno, y continuamente con referencias que han llegado también a traspasar el cómic como a las películas, ¿no? Porque ahora me comentas en el libro, por ejemplo, el libro Darkhold en Marvel, ¿no? Con Es justo. la bruja escarlata, el Doctor Extraño y tal, pues Darkhold al final no sé, es un alter del Claro, Necronomicon, ¿no? del Necronomicon. Luego hay un montón que eso ya se hablaba un poco en el primer libro, pero es algo que no me va a dejar nunca sorprender, que es la relación que tiene, o sea, la capacidad que ha tenido Lovecraft de crear elementos simbólicos que la gente considera absolutamente reales, mientras que su figura real como persona real que Mm. vivía y tenía que comer y tenía sus gustos y sus disgustos y que eso, pues él ha quedado como en un plano desdibujado, casi en el personaje, casi en la caricatura, porque volvemos a encontrar libros en los que se sigue insistiendo una visión de Lovecraft, de que Lovecraft era un racista, pero lo fue durante un tiempo de su vida. O sea, no tuvo una extensa vida, pero tampoco fue una vida corta. Sí, bueno, Eh, y que tampoco era era, un activista en ese sentido. y no era un activista, nunca lo fue. O sea, sí, hay un montón de cartas, igual que eso lo defino muy bien en un capítulo en el que, porque yo siempre intento buscar la mezcla con el tema personal, para que la gente intente acercarse mejor a qué ocurre y por qué era así. Y empatizar con el autor. Empatizar con el autor, o sea, pues bueno, este segundo libro que se vertebra en un tema, igual que el primero se vertebraba en temas relativos a mis hijos, este libro es explorar a Lovecraft desde una perspectiva de la herida emocional. Por eso el primer capítulo se llama El monstruo al que amas, o sea, desde una experiencia personal Claro. con alguien que me trató muy mal emocionalmente y me dejó emocionalmente muy tocado. ¿Qué ocurre? Que luego eso, pues, ¿qué haces? Pues hablar con un amigo y decir, pues me ha pasado esto, es que todos, ahí describo cómo llamo yo a una amiga mía que había tenido una experiencia parecida y claro, nos ponemos a decir, es que todos los hombres sois unos cabrones, pues todas las mujeres es que sois unas mentirosas. O sea, Mm. lo que dices en ese momento te marca. O sea, es verdad, es tu opinión, es lo que dices en un momento, lo que dices en un momento de cabreo. Cuando alguien te hace una pirula con el coche, en un mundo en el que además está cada vez más agresivo y cada vez más indiferente con los demás, somos cada vez más egoístas y en ese sentido esto es cada vez más lovecraftiano, terminas pues insultándole tal. Si hay algo
alguna característica despectiva, que es una mujer, que es eh, yo qué sé, una persona de Iberoamérica, tal, veo que mucha gente acude a eso. A lo mejor no lo piensa conscientemente, o sí lo piensa y en ese momento le sale, pero es cierto que somos mucho más variados que lo de que la caricatura nuestra dice. Y seguimos volviendo en todos los libros que se hacen sobre él a era un racista, era un tipo que odiaba a las mujeres, era un machista, y por eso hay capítulos dedicados a la importancia de la mujer en Lovecraft. Es cierto que no hacía, que él tenía cierto miedo y no abrió un melón que luego un montón de autoras y un montón de mujeres han abierto desde la exploración de su obra, tanto para bien como para mal. Yo lo que intento es presentar el plato y decir, hay más cosas en el plato aparte del filete. Tienes las patatas fritas, tienes Ya, tomate cortado, tienes una ensalada, sí, sí, tienes una sí, salsa. Eh, Eso está ahí, el plato es todo, no es sí, 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 sí. ese trozo del filete que parece que está podrido, Claro. ¿sabes? Está claro. Tú publicas este díptico, estos dos libros, en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones y Ujú. haces una constatación que se aprecia especialmente en este segundo volumen, que es la gran cantidad de libros editados por Diablo Ediciones que tienen, digamos, el Lovecraft de alguna manera relacionado, ¿no? Incluso con una Mm. revista como es Chulu, que ya es de las pocas revistas que quedan en España de cómic y centrada específicamente en el horror cósmico y en el terror, ¿no? Y, por cierto, que de algunos de estos libros has sido tú el traductor Efectivamente, el de de esos todo libros, ¿no? Lovecraft ilustrado, el de los monstruos de Pete Por Bolshoi, ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, te quería he decir que participado con. de toda esta colección me ha hecho especial ilusión que destaques varias veces en el libro la colección del joven Lovecraft de José Oliver, de Sí, a Josep Oliver y Bartolo Torres, que sí, es hicieron un que trabajo fantástico. es un trabajo muy divertido y aparte lo que hablábamos antes de vertebrar la experiencia personal para mostrar la tesis que tú estás defendiendo. O sea, eso se lo regaló Lorenzo en una de las primeras ferias del libro a las que fuimos, que ellos eran más conscientes y ya sabían leer y tal. Claro, o sea, es un poco difícil encontrar Porque libros. decías que tú tienes, tus hijos son gemelos, ¿no? Mis hijos son mellizos, sí, y se lo regaló y Abraham le vuelve loco y todavía sigue leyendo los libros de joven Lovecraft y no los deja, o sea, Lovecraft forma parte de su cultura emocional, no porque yo se lo haya metido. Claro. O bueno, Lorenzo le regaló eso, dijo, bueno, pues esto es un cómic, para un niño lo puede tal, pero nadie le obligó a leer eso y Sí, sí, él lo sí, sigue sí. leyendo y se sigue partiendo de risa con Sí, 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 ello sí. y le encanta, le encanta. O sea, Es uno de incluso de nuestros clásicos aquí en España porque realmente justo, es una historia súper original y muy divertida. y es muy brillante, muy, muy brillante. Sí, 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 sí. Pero bueno, decíamos que es una editorial que siempre ha apostado por autores también españoles, como la adaptación de Cadaf, por Ujú. tres autores mallorquines, y yo pienso que es un lujo, ¿no? Que se vaya completando poco a poco este universo que tú lo complementas ahora con este análisis, ¿no? Ujú. Efectivamente, este análisis que hubiera dado para mucho más, hubiera dado para cada capítulo de todos los que he tratado, tanto en el primero como en el segundo volumen, Daría para un libro. hubiera dado para un libro. Es Ya. más, ya digo directamente que en el capítulo del cine ha salido un libro, que es el de Alfonso Bueno, que es Lovecraft Sí. en el cine,
que ya está, que este queda absolutamente canónico. Por eso me dedico a nombrar cuatro o cinco Sí, pinceladas que para mí son pues de paso emocional obligatorio porque me gustan o porque me produjeron más impresión o porque me parecen más entretenidamente Lovecraftiano. Y luego paso por eso lo he llamado a escena, ¿sabes? ya, No, el caminante a escena, no, no hablo de cine, hablo de un montón de cosas como obras de teatro, musicales, series radiofónicas, series de televisión, sí, podcast. Eh, Hay un universo infinito ahí dedicado a la obra de Lovecraft y a llevar a la obra de Lovecraft a un montón de plataformas, ya sea las tablas de teatro o teatros interactivos o casas o experiencias. Por ejemplo, en, en Inglaterra hay estas típicas experiencias que tú vas y haces de detective y que es como un teatro interactivo y duermes allí, y cenas este turismo de experiencia, pues un fin de semana entero en una historia Lovecraftiana y se lo curran un montón. O sea, eh, en Estados Unidos hay programa de radio, claro, luego está la Sociedad Histórica H.P. Lovecraft, que ha sí. llevado Eh, muchísimo peso y hacen un montón de cosas en sí, colaboración. hablas de los congresos, festivales, etcétera. Efectivamente, y hablo también de la importancia que tienen congresos aquí como el Día del Tentáculo, o sea, no solo fuera de España, ¿sabes? O sea, con la Lovecraft.com, la Providence.com, hay un montón de eventos masivos donde la gente compra entradas desde 2 años antes Sí, 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 sí. para ir allí a verlo y a vivir la experiencia Lovecraft. O sea, Sí, sí. En ese sentido también es cierto que hablo mucho en este libro, que Providence es una ciudad que no sabe todavía muy bien qué hacer con su fenómeno local, Claro, porque realmente de ser pues una ciudad pequeña que tenía dos escritores así que no han destacado, de pronto el más incómodo sí, de todos ellos, el que escribía las cosas más raras, el del género raro, el que tenía las opiniones más controvertidas, es el que le está metiendo dinero con un turismo absolutamente masivo. O sea, la gente, o sea, Providence tiene cosas muy bonitas. Es una ciudad colonial, preciosa y maravillosa. Pero si no fuera por Lovecraft, Providence no recibiría ni un 5% de claro, los de los visitantes que visitantes, recibe. efectivamente. Entonces, pero no quieren dedicarle una estatua en una plaza pública, les da miedo, lo usan pero lo esconden. Providence no sabe muy bien qué hacer con su celebridad local, pero no puede borrarla. Aunque haya habido intentos de cancelación muy serios, muy serios, es más, es otra de las cosas que comento, o sea, ¿qué hacemos con Lovecraft? ¿Cómo leer a Lovecraft ahora? Claro, Eh, pues eso, ha habido intentos de cancelación muy serios por parte de mucha gente para que Lovecraft no tuviera tampoco un reconocimiento, igual que otros han luchado muchísimo para que saliera de ese espíritu del pulp y se le considerara un narrador serio y un literato que sabía lo que estaba haciendo. Entonces ahí estamos en una época interesante en ese sentido. bueno, en cualquier caso, esto que acabas de decir de la ciudad de Providence, les podríamos enviar los dos libros tuyos para que tuvieran criterio para saber qué hacer y por qué motivo hacer ese homenaje en la ciudad natal de Lovecraft, ¿no? Bueno, en cualquier caso, recomendamos a todos los que nos están escuchando la lectura del libro, que yo creo que van a encontrar muchísima información y les va a ayudar también a servir de trampolín
hacia otras disciplinas artísticas y para comprender muchísimas cosas que hemos vivido desde hace 50 años en la ficción y que ahora podemos relacionar, digamos, de dónde viene el origen o dónde viene la inspiración de los autores, tanto de guionistas como de dibujantes. Claro, eso es una cosa muy importante, que es por qué están planteados estos libros, ¿sabes? El, el tema es que ahora acercarse a Lovecraft es como tirarse al océano, o sea, estar en un transatlántico y me tiro al mar a nadar. ¿Vale? Sí, O sea, ¿qué ocurre? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es raro? ¿Qué está mediatizado? ¿Qué no? Entonces, está un poco pensado para que los lectores, tanto expertos ya, o muy, muy expertos como absolutamente novatos, por ejemplo, si fuera mi hijo, que su primera experiencia fue con el joven Lovecraft, dice, vale, ¿y este tío quién fue claro, realmente? Quiero saber más de este tío. Pues ahí tienes un menú de según tus gustos, tus aficiones o tus inclinaciones, por dónde abordar a Lovecraft. está claro. Oye, fantástico. De todo lo que hemos estado hablando en esta conversación, ¿crees que falta alguna cosa? ¿Quieres añadir algún tema especial? Bueno, hay un par de temas que sí es verdad que en este segundo volumen han llamado mucho, mucho la atención, que es el capítulo Sí, sobre el sexo que no contiene solo pues marcas de consoladores o cosas de ese tipo, sí, sino también la sexualidad en cómo la sexualidad ha ido extendiéndose también por el tema lovecraftiano y es un poco esa idea de la unión con el monstruo y con un monstruo, con un ser que no exige unas convenciones sociales. O sea, ya si está todo roto, si está ya, todo tal, paradójicamente eso crea una libertad. Porque no. Y hay todo un fenómeno que es la teratofilia, que suele estar centrada también y muy unida a la libertad sexual de la mujer, ahora tan imprescindible, que es la atracción por el monstruo. Y ahí he tenido muchísimas lectoras, muchísimas amigas y muchísima gente de gran nivel que me han aconsejado y como psicólogas y como mujeres, como escritoras, mm, sobre por qué sucede este fenómeno, que también sucede en el hombre. O sea, no estamos hablando de la versión tentacular del chulo de discoteca ni de la femme fatal, sino que es algo muchísimo más profundo y que creo que ahora mismo la gente confunde todo lo que es tentacular con lo ecraftiano y no es lo claro. Es que te voy a mismo. decir que ha hecho mucho Eh, daño. Los tentáculos han hecho mucho daño. Efectivamente, pero porque estamos hablando de dos medusas que se han juntado en el mismo cubo y al final se han terminado fundiendo Ya. esos tentáculos. Pero Pero bueno, también nos viene del hentai japonés, que efectivamente, deforma. a eso me refiero. Hay, por un lado está esa cierta sensibilidad japonesa que empieza con el grabado famosísimo, que es igual que el que hizo de la ola, pero de la mujer del pescador, que es de una Sí, mujer con dos pulpos, y luego por otro lado está esa versión particular que tiene Lovecraft de la sexualidad, y eso al final lo hemos juntado en el mismo balde, la sí, historia lo ha terminado juntando en el mismo balde, claro. pero son dos confluencias completamente diferentes y está bien saber de dónde viene cada una, Ya, aunque ahora sean una misma. Curiosamente. Y luego me gusta hacer hincapié en el capítulo de la mujer y de la relación que tenía la mujer con Lovecraft y de la cantidad de mujeres porque siempre sale Sonia Green. Sonia Green fue su mujer, fue su esposa, fue alguien importantísimo en su vida. También es cierto que toda la historia ha terminado retratando a Sonia Green como una especie de figura
que le rescató y le intentó hacer otro tipo de hombre, y él lo intentó, intentaron ese matrimonio, pero hay muchas mujeres con las que él se escribía, con las que se carteaba, con las que vivía, como Bueno, su autoras tía, su que madre, ayudó. autoras a las que ayudó, autoras que le han seguido, y luego también un poco, hay veces que me gusta decir que hay que ver las dos partes de la cara de la moneda del tema Sonia Green, porque es cierto que lo enfocamos siempre como le hizo tal, le hizo venir a vivir a Nueva York, le abrió el mundo, le abrió tal, intentó que trabajara, Sí, intentó que tuviera una vida normal, intentó que tal, ya, pero es que a lo mejor Lovecraft no estaba preparada para eso. O sea, era como si sacas a alguien que no quiere salir de Santiago de Compostela y le llevas a Londres y le obligas allí a trabajar en Londres, sí, sí, eh, sí, sí, con, sí. con un montón de cosas. Entonces, Sonia funcionó como disparadero en muchos sentidos, pero también funcionó como un disparadero de dejar a una persona en un mundo que le venía muy grande, y claro, ¿cómo quieres que reaccione esa persona? Pues Sí, sí, con sí, sí. miedo, con xenofobia, con Bueno, odio, el Londres real fue Nueva York en una época muy eh, convulsa. claro, encima en esa época, a Sí, sí, principios sí, del sí. siglo XX, que era el Nueva York, el Nueva York más de bandas, De de los años lugares, 20, o sí, sea, sí, y sí, sí. encima en un barrio como Red Hook, Sí, que es un barrio muy, muy conflictivo. Entonces, me gusta centralizar también un poco, o sea, llamar la atención que hay un capítulo enorme sí. sobre la mujer y lo femenino en Lovecraft. Está claro. Oye, pues ha sido fantástico poder tener esta Ujú. conversación, recomendar a todos la lectura del libro. Estamos hablando con Fernando López Guisado, el libro Siempre nos quedará Lovecraft, la segunda parte de este díptico y que tiene este subtítulo curioso y peculiar que es el horror cósmico en el cómic, los videojuegos y el sexo. No sé si quieres hacer una última intervención. Bueno, pues simplemente un agradecimiento, primero ante todo a ti por estas presentaciones virtuales que son maravillosas, siempre lo paso muy bien, es muy divertido y es maravilloso hablar contigo, que tenemos que hablar más siempre. Claro, Luego agradecer a Diablo y pues por darme la oportunidad, un lujo que son 2 volúmenes a tapa dura sobre un tema que me apasiona, sobre claro, un tema que también es controvertido. Dar las gracias a Lorenzo siempre, la cabeza de Diablo Ediciones, que no es solo editor, es amigo personal, es la persona a la que yo, junto con mi madre y mi hermana, confiaría a mis hijos para si tengo que bueno, dejarlos con es casi alguien. nuestro Eh, mentor, ¿no? Claro, es mentor, es amigo, es apoyo emocional, es todo. O sea, y además en el proceso que describo del monstruo al que amas, Lorenzo estuvo muy pendiente de mí y gracias a él, pues este libro está aquí y yo sigo aquí también, o sea, entero. Claro, Dar las gracias a Cristina por su trabajo de corrección y a Raúl por su trabajo de maquetación y de búsqueda de imágenes, porque el libro ha salido un poco gracias a un trabajo de dejarse muchas noches porque tuvo que adelantarse para la Feria del Libro, entonces claro, hubo ahí que gastar muchas noches de sueño para que fuera un gran libro y saliera a tiempo. perfecto e inmaculado, y son personas en el equipo editorial que han estado perdiendo el sueño y perdiendo ahí vida porque el libro saliera fabuloso, y sobre todo, pues bueno, a todos los lectores y a todas las personas que me siguen apoyando, y a toda mi familia que me sigue ahí apoyando a pesar de mis errores, y eso. A todos los monstruos a los que amamos. Claro. Pues es genial acabar con este agradecimiento de tu parte y mi felicitación por la mía, a todo el equipo que ha acabado desarrollando esta obra que recomendamos muchísimo de su lectura a todos los lectores. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer hablar contigo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.